La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta al corazón, las articulaciones, el sistema nervioso central, la piel y el tejido celular subcutáneo. La fiebre reumática suele presentarse en niños entre los 5 y 15 años de edad y las lesiones cardíacas que produce pueden dejar secuelas con repercusiones en la edad adulta. Por ello es tan importante su prevención en la niñez. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la fiebre reumática? ¿Qué la causa? ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre fiebre reumática con Vivian García y una voz autorizada de la pediatría en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación. Buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Adelantado el tema que nos ocupará los próximos minutos hasta cerca de las 5 de la tarde, y esa voz autorizada para esclarecer cuestiones relacionadas con la fiebre reumática es la del doctor Pedro Pérez, especialista de segundo grado en pediatría y a quien agradecemos la gentileza siempre de acceder a la invitación de Mitos de la Salud. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo igualmente le agradezco a ustedes por invitarnos a este programa. Bueno, un tema que ha sido solicitado ya hace algún tiempo por la teleaudiencia de nuestro programa de Mitos de la Salud. Creo que se impone conocer cómo usted define o cómo las ciencias médicas definen la fiebre reumática. Bien, la fiebre reumática es una enfermedad postinfecciosa, sistémica, aguda, que hace recidivas y que se ve con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Después quizás más adelante podemos aclarar algunos de estos términos que hemos dicho. Doctor Pedro, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la fiebre reumática? Bueno, hay un conjunto de manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ahora, las tres manifestaciones que se ven con mayor frecuencia son la artritis reumática, la carditis reumática y la corea de Sydenham. La artritis reumática es la que afecta a las articulaciones, la carditis la que afecta el corazón y la corea de Sydenham la que afecta al sistema nervioso central. Interesante, doctor. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación, ¿está de acuerdo? Correcto. Yo invito siempre a mis televidentes a que contacten con el colectivo de Mitos de la Salud a través del 244547, que es el teléfono que tenemos habilitado en el estudio. Ahí está saliendo en su pantalla. Y claro que vamos a desentrañar un mito, una de las tantas creencias que existen relacionadas con esta enfermedad que, como ya nos dice el profesor Pedro, pues afecta o aparece por lo general en edad pediátrica. La fiebre reumática afecta las articulaciones. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Establecemos contacto con Giancarlos Cova, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la fiebre reumática. Así que acompáñenme. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la fiebre reumática? No. La fiebre reumática sí es fiebre del hueso. Dice que las fiebres reumáticas son dolores en los huesos, que no le posibilita a la persona la movilidad. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues da entumecimiento, mucho dolor y da inflamación en las articulaciones. Da fiebre, malestar. ¿Tiene alguna idea de qué causa esto? No. Me parece que debe ser falta de vitamina. Y la falta de calcio y también por el clima. ¿Y cree que una persona con fiebre reumática pueda desarrollar alguna enfermedad que le limite la vida? No, eso no. A no ser que tenga alguna complicación, pero la fiebre reumática no tiene que ver nada con eso, me parece a mí. Sí, tiene limitación en la persona porque la fiebre reumática, por ejemplo, puede limitar el movimiento de algunas articulaciones hasta dejar rígida a la persona si no lleva un tratamiento adecuado. Tú debes aprender a convivir con lo que tienes, con tus limitaciones, pero no detener el estilo de vida que puedas desarrollar. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.
interesantes opiniones como siempre. Qué atención, ojalá todas las personas ahora mismo estén en sintonía, porque mi invitado la va a esclarecer cada una de ellas, porque algunas no se corresponden con el tema de la fiebre reumática, ¿verdad, doctor mismo, Pedro? Hay desconocimiento con relación a la enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente que tiene fiebre reumática? La sintomatología del paciente que presenta una fiebre reumática cursa por diferentes etapas. Una etapa inicial en la cual hay una carencia de síntomas, porque esta es una enfermedad posinfecciosa. Primero se produce la infección, aparece una fase inmune que no da síntomas ninguno. Después comienza una segunda etapa donde aparecen manifestaciones generales, malestar general, fiebre, inapetencia, dolores articulares sin llegar a la inflamación, dolor abdominal, y posteriormente se instala el cuadro característico de la fiebre reumática. O hace la artritis o toma la articulación, o hace la carditis afectando el corazón, o afecta la piel o afecta el sistema nervioso central. Es decir, ella cursa por 3 etapas. Doctor, ¿se conocen las causas que desencadenan la fiebre reumática? ¿Tiene que ver con el consumo de vitaminas, por ejemplo, como exponía una televidente? No. La fiebre reumática es una enfermedad postinfecciosa. Es decir, primero existe una infección que es provocada por una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A o del Lansenfeld. Fundamentalmente cuando esta infección es en orofaringe. Ahora, ¿cómo se transmite esta infección? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, como enfermedad provocada por una bacteria y que se encuentra precisamente la infección en amígdalas y en faringe, pues a través de las gotas de saliva, los contactos directos con los fómites infectados, pues el otro paciente, el otro enfermo, el otro que se encuentra cerca, pues puede infectarse. Es decir, ¿lo puede hacer una madre a su bebé? Una madre a su bebé, otro enfermo con la faringoamigdalitis estreptocóxica, que lo puede transmitir al... A ver, doctor Pedro, este estreptococo betamolítico del grupo A, que es el agente causante de la fiebre reumática, ¿puede producir otras enfermedades? Sí, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es causante de enfermedades a cualquier nivel. Las más frecuentes son las faringitis, las amigdalitis, las adenoiditis, las neumonías, las artritis, las piodermitis, la escarlatina. Es decir, que él es provocador de varias infecciones en diferentes partes del organismo. Ahora, pero para esclarecer una duda y por lo menos acá comprender un poco más en torno al tema. Nos infectamos, nos contagiamos con esta es una bacteria. Una bacteria. Con esta bacteria se nos aloja, por ejemplo, en la garganta y comienzan a aparecer enfermedades como faringitis, entre otras. ¿Qué hace entonces que se desarrolle la fiebre reumática? Bien, ahí ya eso es un tema que todavía la ciencia no la tiene totalmente aclarada, pero hay teorías. Hay algunos que plantean que sí, que el estreptococo beta hemolítico es el responsable absoluto de que se produzca la enfermedad. De ser así, todo el que se infecte con un estreptococo le daría fiebre reumática y eso no ocurre. Por lo tanto, hay otra teoría en la cual se responsabiliza al huésped, es decir, al hombre, en el mecanismo de producción de la misma, por cuestiones desde el punto de vista genético. Es decir, el ser humano tiene algunos antígenos de histocompatibilidad que están bien definidos, que todos no los tenemos igual, y entonces el que tenga esa característica inmune, pues ante una infección por estreptococo
puede enfermar. Puede desarrollar. Aunque esto todavía no está totalmente aclarado. Comprobado Científicamente. Claro. Claro, pero entonces en otros casos, como usted dice, que si desarrolla la enfermedad, esta bacteria va al torrente sanguíneo y entonces afecta otro sistema del organismo, provocando estas enfermedades. Bueno, es posinfecciosa. Fíjense que me enfermo de la faringitis, por poner un ejemplo, desaparecieron mis síntomas de la afección faríngea y al cabo de 21 días, es decir, 3 semanas o 4 semanas, es que comienzan las manifestaciones. El organismo reacciona contra el estreptococo beta hemolítico. Se forman anticuerpos, es decir, la reacción antígeno-anticuerpo para yo defenderme de eso. Y ese complejo inmune es el que reconoce las estructuras que son afectadas como órganos diana. Ahora, pero lo que sí no podemos precisar tal vez es qué % de los pacientes que se infectan con esta bacteria desarrollan la enfermedad de fiebre reumática. Bueno, si uno revisa la parte epidemiológica de esta enfermedad, vamos a encontrar que se plantea que donde más se produce esta enfermedad es en los países subdesarrollados. Es decir, cuando las condiciones higiénico-ambientales no son las mejores, pues la transmisión de esta bacteria es más frecuente. Con esto quiero decir que en los diferentes países las tasas de incidencia varían. Yo, desde que soy médico, estoy escuchando que en Cuba esto no tiene una tasa bien definida porque se habla de que hay subregistros con relación a esta enfermedad. A ver, cuando usted dice subregistros es porque no se diagnostica. No se diagnostican a veces adecuadamente y no entran en las estadísticas nacionales, ¿verdad? Mire qué interesante. Doctor Pedro, ¿podría existir una predisposición genética para padecer de la fiebre reumática? Sí, es lo que hablábamos anteriormente. La segunda teoría o teoría inmunológica habla de que hay una predisposición genética en determinados grupos familiares que tienen, como es lógico, la predisposición a padecer la enfermedad sobre otros grupos de familias. Bueno, vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación, ¿le parece bien? Les recuerdo a nuestros televidentes que estamos en vivo y que puede contactarnos marcando el 24 45 34 47. Ese es el teléfono que lo conecta también con mitos de la salud. Y ese mito que vamos a desentrañar tiene que ver con las articulaciones. La fiebre reumática deforma las articulaciones. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Es un mito o una realidad? Enseguida continuamos. Cada jueves entre las 4:30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por Telecristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes, de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Sigo conversando con el doctor Pedro Pérez, especialista de 2º grado en pediatría, que hoy esclarece cuestiones relacionadas con la fiebre reumática acá en nuestro programa. Un tema solicitado por algunas de las personas que ya forman parte también del equipo de Mitos de la Salud. Doctor Pedro, voy a aprovechar para responder algunas preguntas que ya hemos recibido a través de nuestro canal telefónico. Esther Lidia Marrero de Holguín. ¿Cuáles son las formas más comunes de infectarse con la bacteria que provoca la fiebre reumática, además de las gotas salivales, dice ella? Fundamentalmente esto es una transmisión aérea, vía respiratoria. Es decir, porque el germen generalmente, el mayor % de la enfermedad que produce este germen es en las vías respiratorias, es decir, amigdalitis, faringitis. Puede haber escarlatina, que es una enfermedad también provocada, pero bueno, que esta inicialmente también comienza con una infección orofaringea. O a veces hay heridas que son contaminadas, están producidas también por estreptococo beta hemolítico y quizás la manipulación de estas heridas, llevarse algo a las vías respiratorias, tener contacto con esos fómites puede provocarlo. Porque también se puede alojar en la piel la bacteria. No es la más frecuente, pero puede ocurrir.
Lo que sí está claro es que el mayor por ciento es una transmisión por vía aérea, vía respiratoria, a través de la infección de la orofaringe. ¿Descarta la vía de infección, por ejemplo, al compartir objetos personales, utensilios en la cocina, vasos, cucharas? Bueno, sí puede ser si alguien enfermo de una amigdalitis por un estreptococo beta hemolítico ha utilizado una cuchara, ha utilizado algún objeto de índole individual y usted también se lo lleva, pues ahí puede ir. Puede haber, así que no descarta entonces, esa vía de transmisión. Transmitimos el germen, no la enfermedad. Es el germen lo que me estoy transmitiendo. ¿Existe alguna complicación por fiebre reumática que sea de por vida? Carlos Daniel Ramírez de Holguín tiene que ver con una de las preguntas que tenía prevista. Sí, la carditis severa, es decir, la toma cardiovascular severa, con daño de las válvulas cardíacas, que puede ser la mitral, puede ser la aórtica, puede dejar secuelas permanentes que incluso pueden conllevar a prótesis valvular, a llevar a hacer una cirugía cardiovascular abierta y con cambio de válvula. ¿La fiebre reumática tiene alguna consecuencia en los huesos? María Isabel Fernández, de la ciudad de Holguín. Bueno, me parece que vamos a dejarlo para el final, ¿no? Sí, con el mito, ¿no? Exacto, con las articulaciones, exacto. que deforma las Ajá. articulaciones. Bueno, María Isabel, mantenga la sintonía. Vamos a dejar esta pregunta aparte. ¿Qué tipo de enfermedades pueden desencadenar la fiebre reumática? Manuel Cisneros, de Cacocún. No, la fiebre reumática es una entidad única, lo que tiene diferentes formas clínicas de presentarse, como habíamos dicho anteriormente. Cardiovascular, articular, neurológica. Hablando de formas clínicas, esta pregunta de Olga Mercedes López de Holguín le pregunta, ¿no? ¿Cómo determinar que la aparición de nódulos esté relacionada con la fiebre reumática? ¿Tiene eso alguna relación? Sí, la fiebre reumática, dentro de una de sus expresión clínica, son los llamados nódulos subcutáneos o nódulos que aparecen fundamentalmente sobre la superficie de extensión de los ligamentos, que tienen unas características diferentes. Ahí habría que hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo a las características clínicas, porque son nódulos pequeños, de 1 a 2 milímetros, no producen cambios de coloración en la superficie de la piel, son generalmente no son dolorosos, son movibles, más la localización donde se encuentran ellos. Es decir, la pericia clínica en la evaluación de las semiologías o de las características de estos nódulos son las que le permiten a uno definir, aunque esta enfermedad no solamente aparece con nódulos. Después, más adelante, quizás hablemos que hay una combinación de síntomas que es lo que le permite al médico definir si es una fiebre reumática. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar de ello. ¿Cómo se diagnostica la fiebre reumática? Bien, bueno, ya desde el año tan lejano como 1940 y pico, creo que en 1946, si mal no recuerdo, el doctor Duque John, analizando una serie de pacientes con estas enfermedades, estableció criterios, que son los llamados criterios de John. Estos criterios de Duque John son criterios mayores y criterios menores. Al existir un criterio mayor solo, como es la carditis, un paciente que se presente con carditis, ya el médico tiene una gran certeza para decir que hay una fiebre reumática. O la suma de un criterio mayor y 2 criterios menores. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, los criterios mayores son 5. Es el que padezca de una poliartritis migratriz, tiene que tener esa característica, que cambie de articulación de una a otra. El que tenga un soplo nuevo o una carditis, es decir, toma cardiovascular. El que tenga una corea de Sydenham. El que presente eritema marginado o los nódulos subcutáneos que hablaba la televidente anteriormente. Y hay otros menores, como es la fiebre, es la historia de haber tenido una escarlatina, es tener algunas investigaciones alteradas como la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, que son análisis de laboratorio.
El médico combina estos criterios, o uno mayor y dos menores, y es lo que le permite Diagnosticar la fiebre Prácticamente es un diagnóstico clínico. Clínico, doctor. Pero usted decía que es una enfermedad que aparece por lo general en edad pediátrica. En edad pediátrica. Pero no quita que un adulto... No quita que un adulto. La edad fundamental de aparición de esta enfermedad es entre los 5 años y los 15 años, porque es precisamente a estas edades donde las infecciones estreptocóccicas son más frecuentes. Es raro una infección por estreptococo beta hemolítico en el menor de 5 años o en el mayor de 15, 20 años. Por lo tanto, se ve con menos frecuencia en estas edades extremas. ¿Cuál es la terapéutica en el caso de la fiebre reumática una vez que ya está diagnosticada? Y digamos, con qué rigor se debe aplicar este tratamiento? ¿Siempre se va a requerir de antibióticos? Claro. Como comentábamos antes de comenzar, esta es una de las cuestiones que tanto el gremio médico como la población debe de estar bien claro de este problema, porque aquí es donde surge la problemática. Aquí es el kit de evitar la enfermedad, está aquí. Esta enfermedad requiere, cuando está en la fase inicial de la infección estreptocócica de la faringitis, el uso de antibióticos. ¿Cuál de ellos? Y es el de elección, el que no ha podido ser sustituido todavía, es la penicilina procaínica. Y lo más importante de todo es que tiene que ser durante un periodo de 10 días, aunque al segundo día yo me sienta bien, tiene que ser 10 días. Este fracaso en este tipo de tratamiento es lo que va a producir fiebre reumática en el futuro. Claro, hay personas que ven resultados 5 o 7 días y suspenden. Mejoré, suspendí y ya no. Tiene que ser 10 días, porque para erradicar este germen se requieren como mínimo 10 días de tratamiento antibiótico. Pero hay pacientes que se le indica la penicilina benzatínica. Creo que es una dosis mensual, cada 28 días, doctor. Ya, esto es otra situación. La penicilina benzatínica es el tratamiento que se utiliza, como usted dice, cada 28 días mensual en los pacientes para evitar las recaídas. Es decir, es un tratamiento preventivo. Las recaídas, perdón, de una fiebre reumática. Que vuelva a aparecer nuevamente los eventos clínicos. Desde el punto de vista de la evolución clínica ocurren 3 cosas. O puede haber una recaída, o puede haber una recidiva, o puede haber un rebote. Puede ocurrir una recaída si en el transcurso del tratamiento lo suspendo, no lo hago en los días que tiene que hacerse y vuelven a aparecer los síntomas de la enfermedad. Puede ocurrir una recidiva en pacientes que después, aunque estén haciendo un tratamiento adecuado, se infecten nuevamente con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y puede haber un rebote si durante la misma enfermedad, cuando comenzaban a desaparecer los síntomas, vuelven a resurgir. Ahora, pero aclaremos una duda. Una vez concluido el tratamiento, como usted dice, esos 10 días de recibir el antibiótico o tener este tratamiento que usted acaba de explicar, ¿el agente infeccioso se elimina? El agente infeccioso se elimina. Los síntomas de la enfermedad se mantienen, que tienen otro tipo de tratamiento. Ya cuando está la enfermedad, hay que utilizar aspirina, algunos antiinflamatorios no esteroideos y en determinados casos los esteroides. Y con tratamiento de la penicilina benzatínica, que no habíamos terminado esta idea, en algún grupo de pacientes es limitado. Se plantea que hasta 5 años después de la última recaída, pero en el que haya tenido una toma cardiovascular, lo que se recomienda es que el tratamiento sea de por vida, indefinido. Entonces, otra aclaración, ¿puede reaparecer la fiebre reumática? Sí, es una enfermedad recidivante. Exacto. Es una enfermedad recidivante. Sí, ¿quiénes son los que más recidivas hacen? Son las formas cardiovasculares y la corea. Lógicamente, hay que ser muy cuidadoso con el tratamiento y con
evitar infectarnos con el estreptococo. Otra duda que llamó mi atención preparándonos para este programa es que si la fiebre reumática, digamos, constituye la causa más común de la aparición de enfermedades cardíacas en personas menores de 30 años, doctor. Claro, pienso que hay otras, en dependencia de los grupos de edades, ¿no? Claro. Porque, digamos, en las edades pediátricas las cardiopatías congénitas son muy frecuentes y en las edades ya adultas las cardiopatías de las enfermedades de tipo cerebrovascular y cardiovascular isquémicas también tienen una alta frecuencia. Pienso que habría que ubicarla en dependencia del grupo de edad donde se Pero es que existe una conexión entre la garganta y el corazón. Bueno, se plantea también como teoría que desde el punto de vista linfático puede haber cierta drenaje linfática desde las vías altas respiratorias a el corazón y quizás por ahí sea una de las formas de afectar. Usted al inicio también del programa me decía, Vivian, lo más importante de esto es la prevención. ¿Pero existe algún programa en nuestro país precisamente para prevenir esta enfermedad? Los pacientes aquejados de fiebre reumática en la medicina primaria se dispensarizan, ¿no? Es decir, deben de tener a través de su médico de familia un seguimiento clínico, que es lo más importante. Pienso que el programa fundamental estaría en un tratamiento adecuado, en una terapia antimicrobiana adecuado cuando alguien se enferma con una infección estreptocóxica. Doctor, vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy y bueno, habíamos dejado la pregunta de María Isabel Fernández para esclarecer. ¿La fiebre reumática tiene alguna consecuencia con los huesos? Pero ¿es cierto o falsa la creencia de que esta enfermedad, la fiebre reumática, afecta y deforma las articulaciones, doctor? Bueno, cuando se revisa esta enfermedad en la literatura internacional, la mayoría de las bibliografías dicen lo siguiente: la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente esta enfermedad a las articulaciones, en lo que es la parte esquelética, por decirlo de alguna manera, simplemente la acaricia, estos síntomas desaparecen, no deja actividad, no deja deformación ninguna de las articulaciones y el individuo cuando ha tenido una toma articular puede hacer su vida normal. Gracias, doctor Pedro, por compartir una vez más en nuestro espacio Mitos de la Salud. Ha sido un privilegio contar con su explicación. Y bueno, a usted le invito a que sintonice la versión radial de Mitos los sábados a partir de las 11 de la mañana por la 96.1 de la FM, Radio Holguín, la nueva radio. Y acá nos estaremos encontrando dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Próximamente, este espacio abordará el tema de las fracturas de cadera, sobre todo en ancianos, y qué hacer para evitarlas. Anótelo en su agenda y no deje de sintonizar las próximas emisiones de Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.